Bienvenidos mis buenos cocineros, hoy con ustedes una deliciosa crema de cebolla, uno de mis platos favoritos. Vamos a necesitar 3 cebollas cabezonas, 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de mantequilla, 3 tazas de leche aproximadamente, sal y queso necesarios, lo que ustedes quieran. Entre más queso, más rico. Empezamos picando las cebollas así. La partimos por la mitad y le quitamos las partes de los lados y la tajamos. Todas las cebollas las partimos y las ponemos en una tacita. Cuando ya tengamos todas las cebollas partidas, ponemos en una olla grande la mantequilla a derretir y nuestras cebollas con un poco de sal, buena sal, para que nos quede de una vez condimentadita. Y vamos con una cuchara a separar nuestra cebolla. Movemos y movemos hasta que queden bien separaditas las hojitas de cada cebolla, las capitas, y lo dejamos cocinar un buen rato, que queden como brillantes. Cuando ya se vean así brillantes, le vamos a poner la harina de trigo, toda de una vez, y movemos nuestra cebolla nuevamente. Esto para que la harina se unte de la mantequilla y no quede en grupo. Ahí vamos a poner la leche. Yo usé aproximadamente unas 3 tazas de leche, pero ustedes pueden usar la que necesiten, la que quieran, según lo que ustedes quieran. Si quieren una sopa más grande, pues le ponen más leche. Cuando ya ha cocinado un poquito, que se ha calentado la leche, vamos a poner esto en la licuadora. Todo, la leche con toda la cebolla. Toda nuestra preparación va a la licuadora. Si no les cabe en una sola, toca por partes. Para licuar, a mí me gusta ponerle un trapito encima porque como es caliente a veces genera presión y salta. La licuamos bien aproximadamente 1 minuto y lo vamos a colar esto encima de nuestra estufa en la misma olla donde estábamos cocinando la cebolla. Te invito a suscribirte a este canal, hago unas recetas deliciosas y con mucho cariño. Cuando terminemos de pasar toda esta preparación por el colador, nos debe quedar así y seguimos calentando esta preparación para que la harina se cocine bien. Probamos de sal, cuando ya estemos por terminar, ajustamos nuestra sal. Los invito a que me sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y dejamos cocinar nuestra sopita bien cocinadita. Vamos moviéndola que no se nos vaya a pegar, a quemar alguna cosa. La cocina siempre se hace poniéndole cuidadito y con mucho amor siempre. Y está lista para servir. Si vemos que la textura está súper bien, la servimos. Si vemos que le falta como espesar un poquito, la podemos dejar cocinar otro rato o le podemos licuar un poquito más de harina de trigo y seguirla cocinando. Y así está. La servimos con mucho queso adentro o lo pueden servir con el quesito aparte, al gusto del comensal. No se pierdan el siguiente video. Besitos.